Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Jueces su capítulo 2, versículo 10, leemos: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Señor, gracias por estas palabras tan hermosas. Yo te pido, Dios, que la ponga en mis labios, Dios mío, que yo pueda compartirla con mis hermanos, que podamos edificar, Dios mío, a través de estas palabras, Señor, y que tú continúes, Dios mío, Señor, fortaleciendo nuestras vidas y ayudándonos a comprometernos cada día más y más contigo. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, mi Dios. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? El tema que estamos compartiendo: cuidado con ser parte de una generación que no conoce a Dios. Segunda parte: cuidado con ser parte de una generación que no conoce a Dios. La semana pasada hablábamos acerca de Josué, sucesor de Moisés. Y sabemos que Moisés fue un instrumento utilizado por Dios, donde la gloria de Dios fue manifestada a través de este hombre. Su sucesor, en este caso Josué, también se sintió comprometido con Dios para seguir guiando al pueblo a la tierra prometida. Y la palabra del Señor nos enseña que Josué se preocupó para que el pueblo viviese bajo los principios de la palabra del Señor, y aún aquellos ancianos que estaban con Josué también hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo porque la palabra del Señor hay que compartirla de generación en generación. Pero dice la Biblia, amado, que cuando esa vieja generación le tocó el momento de partir de esta tierra, se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y de verdad que es triste, amado, los portentos y maravillas que el Señor hizo para este pueblo, esta nación de Israel, donde Dios lo sacó con mano fuerte, y que se levante una generación de esta generación que conocía a Dios y que no se entere, o que por lo menos no sepa quién fue el Dios que lo sacó. Y de verdad que sería imposible decir que ellos no sabían nada de a dónde habían salido. Porque de boca en boca por lo menos se sabe que eran esclavos, y sabemos porque todavía está la fecha que los israelitas celebran, amado, lo que es la Pascua. O sea que de generación en generación se ha ido impartiendo. La pregunta es: el yo saber lo que Dios hizo conmigo, ¿significa que yo conozco a ese Dios? Porque algunas veces nosotros testificamos de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Pero a la hora de nosotros entonces, con reciprocidad, dar a Dios de lo que Él nos da a nosotros, se nos hace un poquito difícil. Entonces, amado, vemos aquí una generación que se levantó, una generación que lamentablemente no sabía, no conocía un ápice de Dios, una generación que falló en transmitir la gloria de Dios, el conocimiento de Dios a una generación futura. Y decíamos que muchas veces nosotros mismos hemos caído en este pecado, amado. Yo te diría: pastor, pero ¿cómo así que en este pecado? Miren, amado, la Biblia dice que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo sé que tengo que instruir mis hijos, que tengo que enseñar a mis hijos, que tengo, amado, que predicarle a mis hijos, y la Biblia me compromete a hacer esto, y yo no lo hago y me hago indiferente porque estoy muy ocupado, porque no tengo tiempo para esto, y ustedes saben cómo está la situación, significa que yo he fallado y también he pecado. Entonces, la semana pasada quedamos un punto muy interesante, porque yo tengo que enseñar a mis hijos a conocer y amar
a Dios. ¿Por qué tengo que enseñarlo, amado? Si nosotros queremos una generación que conozca a Dios, esto no será por obra y gracia. Nosotros los padres somos los instrumentos para hacerlo. Somos los que vamos a transmitir ese conocimiento. Somos los que vamos a ayudar a nuestros hijos a crecer en la gracia de Dios. Y si usted y yo no lo hacemos, entonces el sistema lo va a hacer de la manera errónea o equivocada. Y yo, sabiendo que el diablo está esperando a mis hijos ahí afuera para destruirlo, se sobreentiende que nosotros como padres tenemos que darles a ellos la herramienta, el conocimiento de cómo ellos podrían protegerse de los ataques del diablo. Y esta enseñanza no la van a dar en la escuela. Esta es una enseñanza que comienza por el hogar. Hay personas que quieren ministerio, y vamos a ver aquí los ministerios que a nosotros nos corresponden. Personas que quieren levantar iglesia, personas que quieren salir a las calles. Pero amado, si estamos fallando en el hogar, en la predicación, en la enseñanza del hogar, usted no puede estar anhelando ministerio fuera de su casa si usted no cumple con lo prioritario. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros la importancia de los hijos. Y si vemos hoy en día muchos hijos que lamentablemente, amados, van como un barco a la deriva, es porque no han sido instruidos, no han sido enseñados. Es porque no hemos nosotros asumido esa responsabilidad. Es porque muchas veces, y aún las escuelas, amado, no están enseñando como deben. Y esto lo hablamos la semana pasada. Ahora bien, nosotros tenemos que entender cuando algo es de bendición. Si usted entiende que Dios ha puesto una bendición en sus manos y usted esa bendición no le da importancia, y usted ignora esa bendición, o maltrata esa bendición, o no le da el trato adecuado a esa bendición, ¿cree usted que usted está agradando a Dios? Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque la Biblia dice, amado, en el Salmo 127, versículo 3 al 5: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La Biblia me dice a mí que mi hijo es una bendición. Mis hijos son bendición para mi vida. Los hijos no son un estorbo, los hijos no son una carga, los hijos son una bendición. Y si mis hijos son una bendición, amado, pues yo tengo que verlo tal y como Dios así lo declara, que son una bendición, que son herencia de Jehová. Y algo que Dios ha puesto en mis manos como son los hijos, nosotros no podemos descuidarnos de la formación, la educación de ellos. Nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado en sus vidas. El verso 4 dice: como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y saetas son armas en mano del valiente que servirán para ellos defenderse, que servirán para pelear, que servirán, amado, para ganar la guerra. Diciendo que cuando nosotros sabemos instruir, cuando nosotros formamos a los hijos, vamos a sacar lo mejor de ellos y será una bendición para el hogar. Pero si nosotros no nos preocupamos por formar a los hijos, lamentablemente vamos a llorar lágrimas de sangre. Y lo tenemos hoy en la sociedad. Vea cómo están nuestros hijos. Vea la generación que ha subido, que no conoce a Dios, ignorante totalmente de Dios, irrespetuosa de las personas mayores, porque eso es lo que ellos han aprendido. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. O sea, cuando un padre, amado, se preocupa por dar lo mejor y tiene buenos hijos,
no será avergonzado, iglesia. Cuando nosotros nos preocupamos por sembrar la palabra de Dios, por hablar las maravillas de Dios con nuestros hijos y transmitir ese conocimiento que nosotros tenemos del Dios Santo, entonces, amado, vamos a tener hombres y mujeres de valor. Por eso tener hijos es una gran responsabilidad. Y tengo que detenerme aquí, porque vemos hoy en día una generación teniendo sexo irresponsable, y cuando no pueden matar o abortar los niños que lamentablemente tienen que tenerlo, lo tiran por ahí, se lo tiran a la abuela o a un familiar para que ellos sean los que le den crianza. Y ellos siguen viviendo su vida muy indiferente, como el que nada ha pasado, teniendo hijos y los abuelos y abuelas recibiéndole los nietos. O sea, es increíble el abuso que hay, amado, de muchos hijos. Son abusadores, pero son abusadores porque sus padres se lo permiten. Usted tiene que instruir a sus hijos y darle a entender que ellos no se criaron con la abuela, que ellos se criaron con usted. Y así como usted asumió responsabilidad, ellos también deben asumir responsabilidad. Es que la responsabilidad está en los padres, amado. Los padres no se pueden descuidar de sus hijos. Tienen que estar pendientes de ellos, amado. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, usted tiene que planificarse para tener hijos. Usted tiene que saber cómo le va a llamar a su hijo. ¿Cómo es que su hijo nació? Yo no lo he declarado. ¿Y por qué? Que todavía no tenemos el nombre que le vamos a poner. 9 meses en el vientre. Y no tuviste tiempo para por lo menos elegir un nombre para tu hijo. Bendito el Señor. Tener un hijo, amado, es una responsabilidad. Hay que cubrir sus necesidades. Usted no puede estar contando con los huevos de la lechuza que le mantengan al hijo. Hay personas que tienen, no, yo cuento con papi, con mami, con fulano, con la iglesia que me va a ayudar. No. Tiene que aprender a guayar la yuca. Si usted no puede tener un hijo, planifíquese. Pastor, yo no quiero pecar. Mire, hay planificaciones que no son pecaminosas. Usted va donde un doctor, un ginecólogo, y le va a enseñar cómo planificarse sin tener que abortar un niño. Para que usted pueda tener su hijo cuando usted entienda que pueda asumir responsabilidad con él. Pastor, déjelo ahí. Lo que quiero decir es que tú no puedes traer hijo al mundo por traer muchacho. O sea, cuando tú traes un hijo, tiene que decir, yo voy a ser papá, vamos a ser padres, o sea, vamos a asumir responsabilidad. Yo no puedo tener un hijo para que pase hambre, para que padezca necesidad. O sea, que tenemos que planificarnos. Pero como los jóvenes hoy en día no se planifican, los jóvenes quieren vivir una vida hedonista, una vida en búsqueda del placer, la vida placentera. No importa las consecuencias, no importa el precio. Ellos tienen que disfrutar la vida. Y disfrutando esa vida en ese desenfreno, amado, hacen tantas atrocidades y hay tantas depravaciones. Y vemos la consecuencia de una sociedad, amado, que no mide la consecuencia de sus acciones. Por consiguiente, todos estamos sufriendo, amado, lo mismo. ¿Por qué? Porque esos hijos que son tirados a la calle sin ninguna formación, sin ninguna educación, se convierten en delincuentes y muchas veces personas de bien, personas, amado, que los padres han trabajado en ello. Estos son los delincuentes que le quitan la vida, tratando, amado, de buscar el sostén para ellos y justificando sus malas acciones porque sus padres no se preocuparon por formarlo y educarlo bien. Hay personas que justifican ante robo. Sí, yo recuerdo que vi una noticia que me impactó tanto en un país de Latinoamérica donde la madre clamaba por justicia. Y ella decía, es que mi hijo no le hacía mal a nadie. Y ella pedía justicia por su hijo. Cuando yo estoy leyendo la noticia, me impactó el título y digo, pero Dios mío, a este hay que meter la presa. Dale una pela primero y después meter la presa. Y tú dirás, pastor, ¿por qué? Porque el hijo de ella lo mataron robando.
El hijo de ella salía por la mañana a delinquir y las personas que iban a trabajar lo asaltaban. Se metía en la guagua con una pistola y asaltaba a las personas y le quitaba el dinero que tenían. Y su mamá decía que él no le hacía daño a nadie. Él solamente hacía su trabajo, o sea, debía robar. Entonces, y esto da hasta risa, pero yo le estoy compartiendo una noticia, amado. Entonces, alguien ese día en la guagua tenía un arma de fuego, había un militar. Y cuando él entró con el arma de fuego, el militar fue más rápido y lo mató. Entonces ella clamaba por justicia para su hijo, por lo que habían hecho con ese angelito, que no le hacía mal a nadie, que solamente atracaba. Amados, de verdad, amado, que esta es una generación que no conoce a Dios. Porque el mal no estaba tanto en el hijo. El mal estaba en la mamá, que fue que transmitió ese estilo de vida a su hijo como bueno y válido. Entonces nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos: los límites no se traspasan, las leyes no se violan. Porque cuando usted viola leyes, posiblemente salga bien 1, 2, 3 veces, pero hay un día que va a quedar marcado, amado. Y marcado de mala manera, que pueda que no sea tan irrepetible. O sea, porque puede perder la vida. Entonces, tomando en consideración que los niños son una bendición, y de muchos padres que posiblemente digan: bueno, pastor, yo entiendo que eso hay que dejárselo a otros para que lo instruyan. Oigan, amado, en Deuteronomio, su capítulo 6, versículo 4, nos da una palabra poderosísima, donde Moisés habla al pueblo de Dios y le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Le está diciendo quién es Dios, diciendo: Dios no es cualquier cosa, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Le está instruyendo al pueblo cómo se debe amar a Dios: con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Con todo el corazón, amado. ¿Sabe qué significa eso? Miren, amado, nuestro corazón puede amar muchas cosas, pero hay una sola cosa que nuestro corazón va a amar más. Aunque hay lugar para mucho, hay un solo lugar para lo que va a amar más. Y ese más debe ser Dios. Dios no compite con nadie. Si usted no tiene a Dios en el primer lugar y lo ama con todo su corazón, el problema no es de Dios, el problema es suyo. ¿En qué lugar está Dios en tu vida? Si la gente, amado, ama más al trabajo, ama más el dinero, ama más los afanes, ama más el deporte. ¿Sabe la gente que pone excusa para no congregarse? Y cuando ellos hacen un análisis delante de Dios, sabe que están mal, que no le están haciendo bien. Sabe que están fallando y el diablo tiene la conciencia cauterizada totalmente. Es como un espíritu de estupor, que no pueden discernir lo mal que están. Entonces aquí Moisés le está diciendo al pueblo de cómo se debe amar a Dios y quién es Dios. Y le dice en el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oiga. Y las repetirás a tus hijos. Wow. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Wow, Señor. O sea, vemos aquí cómo el Señor nos compromete a todos, a todos, a todos. Por si usted tenía alguna excusa
Y dice, bueno, pastor, son los maestros que tienen que preocuparse por nuestros hijos de escuela bíblica. No, amado, es todos nosotros los que tenemos esa gran responsabilidad. Tenemos que guardar la mente, el corazón con diligencia, amado, no con descuido. Tú no puedes olvidar lo que Dios ha hecho con tu vida y tienes que transmitir ese conocimiento, esa experiencia a tus hijos, a tus nietos, a esa nueva generación. Cualquier oportunidad que nosotros tenemos de hablarle de Dios a alguien, a un niño, amado, debemos de hacerlo. Deuteronomio 11, versículo 18 y verso 19. Dice, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y enseñadla a vuestros hijos. Wow, qué compromiso, amado. O sea que aquí vemos una vez más cómo el Señor nos insta, nos motiva, nos compromete a que se la enseñemos a vuestros hijos. O sea que tiene que hablarle de los portentos y maravillas de Dios. Si tú tienes una familia, háblale de Dios a tus hijos. Enseña a esta generación el Dios, tu Dios, el Dios que nosotros conocemos. Porque si no lo hacemos, entonces lo vamos a lamentar. Joel en su capítulo 1 versículo 3 dice, contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. O sea que el mensaje tenemos que transmitirle a nuestros hijos, que ellos tienen que hablarle a sus hijos y a sus hijos que le hablen a los hijos de sus hijos. O sea que van los nietos, tataranietos, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación. Nosotros no podemos callarlo, tenemos que enseñarlo, iglesia del Señor. Y es que el Señor resalta la importancia de que tienen que ser instruidos, amados hermanos. Por eso en Mateo su capítulo 19 versículo 14 dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La pregunta es, ¿estamos nosotros llevando a nuestros niños a Jesús? ¿Nos estamos nosotros preocupando por ellos? Porque el Señor dice que lo dejen para aquellos que se atraviesan en el camino. Entonces, cuando usted concede que el niño te dice, yo no quiero ir para la iglesia, un muchacho menor de edad que usted lo mantiene, le da desayuno, comida y cena, techo y le da todo, y el niño ya le está diciendo a usted que no va para la iglesia, pues quédate ahí viendo la televisión. Pero Dios tenga misericordia. Para que vaya a molestar a la iglesia, mejor quédate ahí. Para que vaya a llorar a la iglesia, ¿cómo que vaya a llorar a la iglesia? Tú agarras el chucho y te lo llevas, te vas para la iglesia, ven, vámonos. Usted no puede obligar a un niño a ser cristiano, pero no que se va a quedar en la casa haciendo lo que le da su gana. Tenemos que estar claros en esto, iglesia del Señor. Porque es que el Señor nos responsabiliza a nosotros, que tenemos que instruirles. Si nuestros hijos hoy en día no conocen a Dios, es porque hemos fallado. Si hay una generación, amado, que está de espalda a Dios en esas calles, es porque nosotros como iglesia no hemos cumplido. Es porque la sociedad no ha hecho su papel. Por eso Efesios su capítulo 6 versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos tienen que ser criados en disciplina y amonestación, amado. Tenemos que amonestarlo, hay que corregirlo. No se le puede pasar lo mal hecho por alto, iglesia del Señor. Pero hay padres que de verdad, amados, lo hacen muy mal. Hay padres que para que estar congraciado con los hijos o para que los hijos se identifiquen con ellos, le apoyan sus sinvergüenzadas.
Y alguna vez ustedes ven la disparidad que hay entre el padre, entre el papá y la mamá. Que se ve a mami como la mala, que siempre vive corrigiendo, y el papá apoyando. Y el niño, ¿con quién se identifica? Con el que es permisivo. Él entiende que ese que le ama, que ese le apoya todo. Pero eso también pasa, que hay padres que corrigen y la mamá le da cariño y amor. Cuídate con mi niña. Y hay madres que están llorando lágrimas de sangre. Hoy yo prediqué este sermón y ya me estaban testificando, mandándome mensajes de madres que están sufriendo por no haber hecho lo que nosotros estamos enseñando hoy. Que Dios tenga misericordia. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea que hay un equilibrio, hay una combinación, amado, dentro del hogar, dentro de la familia, donde los padres ponen de su parte, pero también tienen que ayudar a los hijos a sacar lo mejor de ellos. La Biblia tiene todas las instrucciones, amado, para que nosotros saquemos lo mejor de nuestros hijos, lo mejor de ellos. O sea, no hay excusa, no la hay, iglesia del Señor. Y es triste ver cómo está nuestra generación, subiendo como que Dios no existe. Dios no existe. Tenemos jóvenes menores prostituyéndose. Y nada más lo vemos que salen por la noticia. Hacen un amaraco y sigue el mismo negocio por atrás. Porque así es que está esto, iglesia. O sea, es triste ver lo que los padres están sembrando. Y ustedes vieron un caso, yo no tengo mucho detalle, pero aquí hubo un caso que sonó demasiado. De un pelotero, de una menor que era una mujer. De una menor que había tenido hombres anteriormente al pelotero. Pero como este que representa el dinero, vamos a hacer fiesta. Y no estamos apoyando tal vez lo que haya hecho el pelotero mal. Pero es que la joven se presenta como una mujer, no presentó una cédula. Y ustedes saben cómo está el mundo. La pregunta es: ¿cuántas jóvenes aún menor de esa edad no andan por ahí viviendo con jóvenes que se mudaron? La pregunta: ¿están presos? Han hecho algo las autoridades. Pero como aquí hay dinero. Pero la primera sinvergüenza, ¿quién fue? La mamá, amados. Entonces hay padres que son ellos los instrumentos del diablo para hundir a sus propios hijos. Es duro lo que está pasando, iglesia del Señor. Y triste a la vez. Porque son realidades que usted y yo lo estamos palpando, lo estamos viendo. No nos lo están contando. Sin embargo, Santo Licor anda robando por las redes. Ustedes lo ven, ustedes lo están viendo por las redes. Le han dado golpe, han hecho no más falta que lo maten. Todavía ahora hay un video reciente de 3 días o 4 días atrás que lo agarraron y lo amarraron robando en un lugar. Frente a mi casa, hace una semana atrás, se robó de una camioneta, la abrió y se llevó más de 50,000 pesos de hierro. ¿Saben dónde lo venden todo? Cuando llevan la evidencia, el video a la policía, ¿qué pasó después? Se perdió. No lo tenemos. Traiga otro, por favor. ¿Ustedes me entienden cómo funciona el sistema? Porque ahí no hay dinero. Lamentablemente. Entonces lo llevaron preso. ¿Y sabe qué hicieron? Creo que lo soltaron. Porque esas son cositas lo que él está haciendo. Ese es el sistema, amado. Un sistema fallido. Un sistema que solamente se le aplica a los débiles o a aquellos que pueden dar buenos dividendos. ¿Por qué pasa todo esto?
Porque esta es una generación que no conoce lo que es la justicia de Dios, no conoce lo que es la palabra del Señor. Son cositas, entonces, cuando lo dejan libre, puede hacer fracasar a un hombre serio, a una persona de bien, amado. Entonces, si ese fracasa defendiéndose del ladrón, a ese sí lo meten preso. Ese es lo más malo que hay. Y salen los derechos humanos a hablar. Señor, reprenda al diablo. La doble moral que hay hoy en día en la sociedad. La hipocresía que hay en los sistemas judiciales muchas veces, amado. Es increíble la impotencia, la indignación que se siente alguna vez. Y usted iba a la policía, no había nadie, no habían fiscales ni nada. Todo el mundo estaba con el caso del pelotero. Aquí estamos todos los fiscales. Pero ven acá, ¿cómo que todos los fiscales? Que Dios nos ayude. Tenemos que orar mucho, amado. Lamentablemente, muchos de nosotros estamos perjudicando a nuestros hijos. Consciente o inconscientemente lo estamos perjudicando. ¿Por qué? Porque si nosotros no asumimos la responsabilidad, si nosotros lo mal enseñamos a ello, amado, la sociedad ha de sufrir las consecuencias. Y hay personas que quieren justificar su mal proceder. Hay personas que su irresponsabilidad con sus hijos quieren justificarla y entender, y quiere que todo el mundo lo entienda. Por ejemplo, hay personas que dicen, mira, yo entiendo porque tenemos una sociedad tan relativista, una sociedad tan con una posmodernidad, amado, que ama muchas veces la mentira más que la verdad. Y es una sociedad que no le gusta imponer, porque el relativismo no tiene un código donde diga esto es correcto o esto es incorrecto. Esto es moral o esto es inmoral, esto es bueno o esto es malo. El relativismo lamentablemente es como usted lo quiera ver, porque lo que es bueno para mí puede que sea malo para usted. Y así viceversa. Entonces, hay personas que entienden que a sus hijos ellos no pueden inculcarle, amado, una religión llena de prejuicios, que hay que dejar que ellos descubran las cosas como son. Hay diferentes religiones y es bueno que ellos lo descubran por sí mismos, porque yo no quiero imponerle una religión a mis hijos. Esos son padres irresponsables. Esos son padres que no conocen lo que es el evangelio, amado. Cuando se trata de Dios, nosotros no podemos dejar brecha. Dios nos compromete a nosotros a que podamos transmitir nuestras raíces, transmitir, amado, lo que es la esencia del evangelio. Por eso es que aquí Moisés le dice al pueblo y compromete al pueblo con estas palabras, amados hermanos. Y de verdad, amado, que aquí vemos el compromiso que hay con el pueblo. Moisés no solamente le enseña el mandamiento, Moisés lo lleva más allá. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como recordatorio entre tus ojos. Las escribiré en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Amado, y vemos aquí a Moisés que le enseñaba al pueblo la ortodoxia. Se preocupó por eso, por enseñarle la palabra correctamente, la creencia correcta. A esto llamaba ortodoxia. Se preocupó por esto. Y la pregunta, ¿nos estamos nosotros preocupando por esa ortodoxia espiritual, bíblica, de enseñársela, transmitírsela a nuestros hijos? Es una responsabilidad de nosotros. Pero no solamente la ortodoxia, porque mire, la forma de enseñar de los judíos es muy diferente
a la forma helenista u occidental que nosotros conocemos, la cual es la que nos ha acaparado a nosotros. Por ejemplo, los judíos enseñan a sus hijos. Kindergarten no existe en Israel como aquí. Kindergarten se da en la casa, en el hogar. Las primeras instrucciones vienen del hogar. Así funciona Israel. Es responsabilidad de sus padres formarlo, primeramente, para después entonces mandarlo a la escuela. Así funciona esto. Entonces, ¿qué sucede? Que las enseñanzas helenistas son muy diferentes. En Israel yo te enseño la ortodoxia para que tú sepas cómo te debes de manejar y cómo deben ser las cosas, pero también te voy a enseñar lo que es la ortopraxis. Pastor, ¿cómo así? Porque la ortopraxis llevaba a ellos a hacer acciones correctas, diciendo: si yo te estoy enseñando las cosas como son y que esto es lo correcto, entonces la evaluación es la siguiente. ¿Por qué digo que el método israelita es diferente al método helenístico? ¿Por qué? Porque nosotros aquí, cuando vamos a la escuela, si un profesor quiere saber si tú sabes, te da un examen y tú le pasas el examen al profesor y el profesor te evalúa. Sacó un 100. En moral y cívica ese es el mejor. Se sabe todas las leyes habidas y por haber. Ese es el mejor estudiante. Pero ese estudiante, cuando ve un motor, viola el semáforo en rojo. ¿Me entendió? Es el mejor en la escuela, pero en la práctica es un fracaso. Entonces la ortopraxis, así son los judíos. Los judíos, para ver tu nivel de avance y de conocimiento, ellos te evalúan en la ortopraxis, o sea, en la práctica. Yo no te doy una evaluación, no. Vamos a ver tu accionar, qué tanto tú has aprendido. Por eso hay maestros y hay profesores. El maestro es aquel que enseña y modela la enseñanza y es un ejemplo a seguir en la enseñanza. Los profesores son aquellos que imparten el conocimiento, amados, y te evalúan y dice: él ya tiene el conocimiento. Pero el profesor no sabe en la práctica si usted va a ser un fracaso o no. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados, tenemos que pedirle a Dios que nos siga ayudando a crecer y entender, amado, que nosotros tenemos esa gran responsabilidad de enseñar, de educar, de dar lo mejor de nosotros en favor de nuestros hijos. O sea, que ellos no van a aprender por sí mismos. Entonces, si yo lo veo desde esta manera y digo que mis hijos yo no tengo que enseñarle, que yo no tengo que llenarlo de prejuicios, que ellos son libres, amado, un niño no tiene la capacidad. Es que el niño no es maduro. Cuando usted sabe que un niño va a cometer un error, usted como padre, usted no lo va a pensar dos veces, no, que lo haga, no, usted lo evita como padre. Si usted sabe que su hijo cogió un arma de fuego y está cargada y se va de un balazo, usted le quita el arma de la mano. Deja eso. Si usted sabe que se va a quemar y el niño no tiene conocimiento de las consecuencias que vienen de una quemadura, usted va a tratar de evitarlo. Si usted sabe que su hijo va camino al infierno, usted no lo va a dejar que vaya bien. Usted va a tratar de impedirlo, decir: no, 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 por ahí no, camina por aquí. Es que yo no quiero imponerle. ¿Cómo que no quiere imponerle? Usted, el papá, para eso Dios lo puso, para velar por sus hijos. Bendito Dios. Entonces, hay familias que no están cumpliendo con el rol de enseñar las escrituras a sus hijos por no imponerle. Error, amada iglesia. Lamentablemente, amado, cuando nosotros nos descuidamos y le hacemos ver a nuestros hijos la importancia de pintar la casa, de comprar un mueble nuevo, de comprar una televisión, de salir a vacacionar y de muchas cosas que son muy importantes, pero no le enseño acerca de Jesucristo,
ni le enseño la responsabilidad que hay de servir a Dios, ¿qué mensaje yo le estoy transmitiendo a mis hijos? Es un mensaje negativo, amado. ¿Por qué? Porque le estoy transmitiendo a mis hijos que las cosas materiales son más importantes, amado, que hablarle de Dios. Y voy a presentar a Cristo como algo insignificante, como una cosa más que no es necesario. Y ese es un error que muchos padres, lamentablemente, amados, están cometiendo. Amados, otros dicen que no van a llenar a sus hijos de prejuicios, que no lo van a desarrollar con una mente cerrada. Y alguien que crea que el evangelio va a cerrar la mente de sus hijos es alguien que no conoce la palabra de Dios. Porque cuando nuestros hijos conocen la Biblia, amado, óigame, van a saber tomar buenas decisiones. Van a saber elegir el camino correcto, amado. Lo que nosotros sabemos es que tenemos que saber transmitir a nuestros hijos la palabra del Señor. Es un compromiso. Si tú y yo no lo hacemos, entonces el diablo lo va a hacer. Hay verdades a nuestros hijos que usted y yo no podemos callarla como padre. No la podemos callar. Que la tierra es plana. No, mi hijo, la tierra es redonda. Pero que hubo alguien que murió porque dijo eso. Eso le pasó a Galileo Galilei. Pero se comprobó que él tenía razón. Entonces hay verdades y el niño te va a decir: ay, mira cómo el sol está girando. No, mi hijo, el sol no está girando. Es la tierra que está girando. Pero yo no me siento tonto. Bueno, por esa es la realidad. Esa es la verdad que yo te tengo que enseñar. Aunque otros digan lo contrario, amados. Entonces, hay muchas verdades, amados, muchas verdades que se tienen que enseñar para que nuestros hijos crezcan de manera saludable. Papi, me dijeron, por ejemplo, yo estoy repasando el inglés. Dije, yo tengo que retomar el inglés, tengo que estudiarlo de nuevo. Y estoy en eso. Y he entrado a algunas aplicaciones que es para enseñar inglés, amado, y yo digo, pero esto es el diablo que está metido. Y ya han cambiado el lenguaje. Y yo digo, pero ¿y qué es esto? Y ustedes ven que tratan de tener relación de hombre con hombre. Y yo digo, pero esto es del mismo diablo. Esto es para acabar con todo el mundo. Por ejemplo, bombero, usted dice a fireman. Ya no, eso no se dice así. Pedro no se dice así. Firefighter, alguien que lucha con el fuego porque es neutro. Para que si usted no es mujer y tampoco hombre, usted no se siente ofendido. ¿Me entendió? Ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Existe biológicamente un sexo diferente de hombre y mujer? Por favor, ilústrenme, ayúdenme, que aquí soy un neófito. ¿Existe un sexo diferente al de hombre y mujer? ¿O se equivocó Dios? Pero hay personas con nuevas ideologías, con nuevas tendencias que dicen que sí. No diga a ellos porque se van a ofender. No diga a ellas, si usted no sabía, entonces viene el lenguaje inclusivo. Ellas. No diga lo, no diga la, dile. Lenguaje inclusivo. Entonces, si usted no instruye a sus hijos, si usted no enseña a sus hijos conforme a lo que la Biblia, vamos a tener una generación que no va a saber ni dónde está parada. Hay que decir a los hijos que hay dos sexos y punto, biológicamente hablando. Que el sexo no se elige, que eso viene por default de fábrica, eso viene en la genética. Y hay gente que se lo cree. Ustedes ven hombres por ahí
se cortan su parte. Hay hombres que se ponen vagina. Ustedes no sabían eso. Esto está de moda ahora. Los hombres se cortan su parte. Y sabes que cuando le hacen un análisis de sangre, por eso es un hombre. ¿Cómo supo si tenía una parte de mujer? Porque el sexo es incambiable, iglesia, entienda eso. Y el sistema no quiere asimilarlo, no quiere entenderlo y nos quiere atragantar una supuesta verdad que es una mentira totalmente distorsionada. Y eso se lo están enseñando a nuestros hijos. Y si usted y yo no le decimos las cosas como son, lo van a arrastrar también. Alabado el Señor. Dios tenga misericordia. Entonces, ¿por qué tengo que enseñar a mi hijo acerca de Dios? Porque es cruel que mi hijo tenga una necesidad y que yo no se la supla pudiendo suplirla. Es cruel, iglesia del Señor, que yo no enseñe a mi hijo lo que es obediencia a Cristo, lo que es ser salvado de la condenación eterna del infierno. Que yo no enseñe a mi hijo a que ellos entiendan que vivir fuera de la gracia de Dios en sus concupiscencias y deseos podrían traer consecuencias de las cuales se podrían lamentar no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Que si ellos no buscan a Dios, que si ellos no sirven a Dios y la muerte los sorprende, amado, lamentablemente, amado, serán condenados a un fuego eterno que va a arder por la eternidad y para la eternidad. O sea, tenemos que enseñarle. Nuestros hijos están en peligro, iglesia del Señor. Hay que decirle que tienen que escapar de la condenación del infierno, amado, que tienen que vivir para Dios. Si tú y yo no lo hacemos, si tú y yo no le advertimos, si tú y yo no le enseñamos, los crueles somos nosotros. Bendito el Señor. Entonces los padres deben asumir responsabilidad. Hay padres que ponen la excusa de que ellos no saben mucho de la Biblia. Amado, eso no es una excusa. Trate de enseñarle con humildad lo que usted ha aprendido, o trate de aprender. Eso es así. Y si usted está con sus hijos y no tiene el conocimiento suficiente y le hace una pregunta que usted no sabe, con humildad, usted dice: no, papi, vamos a buscarla, vamos a ver qué significa, yo no sé. Enséñele humildad a reconocer cuando usted no sabe algo. Y también enséñele a enfrentar los problemas de la vida. Cómo se enfrentan con Dios a pesar de que somos débiles. O sea que eso no podemos utilizarlo como una excusa para decir: yo no puedo. Por eso aquí tenemos los maestros que enseñan a nuestros hijos en la escuela bíblica, los domingos en la mañana también, los lunes a los adolescentes. Y ahora se va a implementar la escuela de maestros para padres, que ya estamos depurando el material. Pastor, ¿cómo así para padres? Porque los padres tienen que trabajar en consonancia con los maestros de la iglesia. Porque muchas veces estamos forzando a los maestros de la iglesia. Ellos preparan su material. Los padres muchas veces no mandan a sus hijos a ser instruidos, a ser educados. Y muchas veces la educación que reciben aquí, los mismos padres la echan a perder y la pisotean en la casa. Entonces, no son nuestros hijos, son sus hijos. Entonces los padres tienen que trabajar con nosotros. Y por eso viene la escuela de padres también. Porque cuando vengan ciertas enseñanzas, los padres van a tener que estar aquí con sus hijos recibiéndola. Y habrá enseñanzas en las cuales ellos van a estar solo los padres, siendo instruidos.
Porque tenemos que trabajar mancomunadamente. Tenemos que arrebatar a nuestros hijos de las garras del diablo, iglesia del Señor, del sistema antibíblico en el cual nosotros vivimos y formamos parte de él. No es fácil, amado, lo que está pasando. No es fácil. Hay personas que dicen, pastor, el problema son las excusas. Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo cree que queda bien. Dios no perdona excusas, Dios perdona pecado. Y yo quiero decirle que hay personas, mírenme, pastor, si usted supiera cómo son mis hijos no pueden estar sentados, no pueden estar quietos para recibir una enseñanza. Entonces, como el hijo no puede estar quieto ni sentado, los padres tratan de complacerlo. Porque hay padres que han perdido el rumbo y dejan que sus hijos en la iglesia, el celular, la computadora, la tablet, el jueguito, eso es en la iglesia. Es para que se esté tranquilo. Y cuando tú no le traes nada de eso, el niño está insoportable. Porque es que, mira, amado, los padres somos tan culpables de lo que está pasando. Yo no sé cuánto ha tenido la oportunidad de ver un videíto que anda por ahí de un niño de unos 7 u 8 meses que tiene un celular en sus manos y sus padres o la mamá se lo quita y el niño comienza a patalear, a llorar, increíble, amado. Y le dan el celular, el niño se queda callado. Le quitan el celular y el niño quiere entrar al trompón y la mamá, el otro hablando de meses, no tiene un año. Rabioso está porque le quitaron el celular. Y la mamá se ríe y lo graban. Qué lindo suena eso, amado. Qué jocoso. Eso no tiene nada de jocosidad. Eso lo que tiene es lamentación. Porque un niño de meses, sus propios padres han contribuido para convertirlo en un adicto de la tecnología. No es posible que ese niño, si no tiene un celular en la mano, no se sienta bien. Lo vemos como un chiste. Esa es una triste realidad. Y está pasando en la iglesia también. Y los niños se portan mal. Mi amor, pórtate bien, papi. ¿Qué pasa? Y el niño, no te voy a dar un helado. Pues dame el helado. Pues espérame ahí, papi. Y salen a buscar el helado. Pórtate bien, ten el helado y se come el helado. Media hora se portó bien. Después comienza ese muchacho a hacer lo mismo. Y que yo quiero papita. Miren, los muchachos son fuertes. Son fuertes. Entonces, amados, miren, yo quiero decirle que los padres tenemos que asumir responsabilidad. Los padres, cuando vemos a los niños que no se están comportando bien, no podemos complacerlos, tampoco sobornarlos. La Biblia a nosotros nos da instrucciones, amado, instrucciones de cómo nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos. Los padres no podemos perder la esperanza de que nuestros hijos nos obedezcan. No podemos perderla. Con amor, con humildad, con firmeza. Tenemos que darle a entender lo que es la justa disciplina en el Señor, amado. Porque es que nada ha cambiado la naturaleza de los hijos a través de los tiempos. El pecado está en ellos. Y la Biblia dice cómo tenemos que tratarlo. La permisividad no es la solución. De que no se puedan estar tranquilos. Enséñelo a estar tranquilo. Proverbios 13:24 tiene unos consejitos y dice: el que escatima la vara odia a su hijo. O sea, que el que no usa la vara, en vez de amarlo, lo que hace es odiarlo. Mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. El que lo ama lo disciplina con diligencia. O sea, que cuando tú corriges y disciplinas a tu hijo constantemente, incansablemente, significa que tú lo amas. Proverbios 19:18 dice: corrija a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Mientras hay esperanza, yo tengo que corregir al hijo. Después que tiene 18 y 20 años, amado, no hay forma de corregirlo. Usted va a corregir, pues yo voy a hacer lo que le da su gana. Mientras hay esperanza, corríjalo.
Ustedes saben esa muerte tan horrenda que hubo unos meses atrás, allá en la Florida, donde un jovencito estaba averiguando cómo se podía apuñalar mortalmente a una persona. Pero al final de la jornada, ¿en quién él estaba pensando? Era en su mamá. Le metió 40 puñaladas a su mamá. Su mamá parida, 2 semanas de parida, amado. Y mientras ella estaba durmiendo, cogió un cuchillo y le metió 40 puñaladas. Un jovencito de 13 años. Que Dios tenga misericordia, amado. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, la crianza, ¿cuál es? Que los padres tienen que dejar a los niños que hagan lo que les da su gana. Y si usted agarra una correa y le da un par de chuchazos, ellos le enseñan en la escuela que hay que llamar a la policía. Mi papá me dio, ya a la policía, meter preso al papá y a la mamá. Y por eso tenemos ahí serpientes que se están criando, lobos en la casa. El mismo sistema lo está llevando a eso. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. O sea, vemos aquí que la necedad está ligada al corazón del niño. El ser necio y ser como son, eso viene ahí en la genética. Pero hay algo que lo ayuda un poquito. La vara lo va a alejar de esa mala actitud. Pero los psicólogos te dicen, ay, no atrofie las emociones, el desarrollo integral de los hijos. Porque se le puede hacer. Mire, usted sabe los chuchazos que a mí me dieron. No me atrofiaron nada, me arreglaron. Y mi mamá una vez se veía a uno así, decía, Edwin, ya te dijo todo, no había que hablar mucho. Oye, ay, mis hijos. Mire, amado, yo vi un hijo aquí que le dio una galleta a un papá. Papi, que este y que el otro. ¡Pua! Y se quedó. Yo, mire, varón, me lo hace a mí, yo le corto la mano. Lo que le quiero decir es que jamás en la vida se le va a olvidar esa galleta que me dio. Jamás, aunque sea un niño. Sería inolvidable, gracias a Dios que mis hijos nunca en la vida. Porque siendo niños, aunque tengan 90 años, se van a acordar porque no se le iba a pasar por alto. Que Dios nos ayude. Proverbios 23, 13 al 14 dice, no escatime la disciplina del niño, aunque lo castigue con vara no morirá. No morirá, papá. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. El castigo es necesario, iglesia. Proverbios 29, 15, 17. Y cuando hablo de castigo no estoy hablando de maltrato, que se sepa. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Corría a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Mire, la vara y la reprensión dan que sabiduría nada más no es leer libros. Los libros dan conocimiento, pero la vara le ayuda a obtener sabiduría, porque la sabiduría es el buen uso del conocimiento adquirido. ¿De qué vale que él sabe lo que es malo pero lo sigue haciendo? Pero cuando tú le das un par de chuchazos, ya él entiende que lo que él sabe que es malo no se puede practicar. Entonces se hace sabio y le enseña elementos. Cuidado, eso no lo haga que mami te. Entonces, amados, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser sabio y entendido. Si nosotros queremos una mejor sociedad, nosotros como padres, como iglesia, tenemos que trabajar. O sea que no podemos nosotros estar con los brazos cruzados. Todos tenemos que hacer nuestra parte, iglesia del Señor. Y si usted puede levantar una escuela bíblica por su casa, hágalo y enseña e instruya a los niños. Enseñe lo que es la obediencia, amado. Enseñe lo que es disciplina, lo que es reverencia en la casa de Dios, que aquí no se juega. Enséñele. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en eso. Y estoy hablando con personas que entiendo que son entendidos. Abrazar a nuestros hijos, besarlos, jugar con ellos, amarlos, perdonarlos, gastar tiempo con ellos. Amado, son prácticas tan importantes como castigarlo y disciplinarlo.
Ay, pastor, no me gustó. Escuchaste, le dice el hermano ahí, lo que dijo el pastor. Amado, esto es compromiso. Para todos, esto es un compromiso. Entonces los padres tenemos que reflexionar. Esa estrecha relación entre enseñar a sus hijos sobre Dios y enseñarle a obedecerlo a usted como representante de Dios sobre ellos. Eso nos embarga a todos. Óigame, a todos, a todos, a todos. Entonces hay que enseñarle que Cristo es el Señor, que solamente en Cristo hay salvación, amado. Y que la salvación de ellos pende de un hilo, que si no tienen a Cristo, amado, podrían, amado, perderse por una eternidad. Y que en el Señor hay gozo, que en el Señor hay salvación, amado. Y cierro con Proverbios su capítulo 23, versículos 24 y 25, que dice: el padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará en él. Alégrense tu padre y tu madre, y regocíjese la que te dio a luz. Si sembramos bien, si sembramos principios, si sembramos valores, si sembramos a Cristo, si sembramos el evangelio, nosotros vamos a tener una generación no ignorante de Dios, sino una generación que en verdad conoce a Dios. Que el Señor les bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.